Fue el 16 de abril 2003, un día como cualquier otro en San Antonio, Texas. El tráfico a lo largo de la I-10 seguía como de costumbre, cuando de la nada y sin ninguna advertencia, un Mercury Tracer dorado se desvió hacia el medianil y golpeó algo, causando que el coche se lanzara al aire, rebotara por más de 1000 pies, luego se estrellara de nuevo contra el concreto. Los testigos del accidente asumieron que algo terrible le había pasado al conductor. Pero aquí está lo sorprendente. Luego, el coche siguió conduciendo como si nada hubiera ocurrido. El coche continuó por la autopista durante varios kilómetros más, antes de finalmente desviarse de la carretera cerca de la salida de Jones Road y chocar contra un grupo de árboles. Cuando los investigadores llegaron al lugar del accidente, rápidamente se dieron cuenta de que algo no estaba bien aquí. El conductor del coche había sido herido de muerte, pero sus lesiones no fueron causadas por el accidente. Lo más loco de todo, los pezones de la víctima habían sido removidos y le faltaba una parte de su dedo meñique. Cuando los detectives notaron que sus manos y pies también habían sido atados con cinta adhesiva, supieron que habían descubierto más que un simple accidente automovilístico. Acababan de tropezar con una escena de crimen muy extraña. El coronel Philip Shue era un médico licenciado que trabajaba para el centro médico Wilford Hall, ubicado en la base aérea de Lackland. El coronel Shue era un psiquiatra a punto de ser contratado en la instalación y había trabajado para la Fuerza Aérea durante más de 23 años, con planes de jubilarse en octubre de 2003. Philip no era el veterano promedio, había sido condecorado con más premios y honores de los que puedo contar y era un hombre profundamente dedicado a su país. Su esposa Tracy recordó a Philip y dijo que nunca había conocido a nadie más que tuviera tanta pasión por la vida y todas las pequeñas cosas que la acompañan. Philip era ferozmente leal a su país y a su uniforme. Philip y Tracy se conocieron en 1988, cuando ambos estaban estacionados en la base de la Fuerza Aérea Eglin en Florida. Philip acababa de pasar por un divorcio muy difícil con su ex esposa Nancy, quien parecía aprovechar cada oportunidad para hacerle la vida difícil a Philip, al menos a sus ojos. Extrañamente, alrededor del tiempo de su divorcio, su ex Nancy sacó 2 pólizas de seguro de vida sobre Philip, cada una valorada en alrededor de $500,000. Philip hizo todo lo posible para cancelar estas pólizas más tarde, pero no pudo hacerlo ya que la agencia de seguros afirmó que él no había sido quien abrió la póliza, por lo que no podían cancelarlas sin el consentimiento del titular de la póliza. Ahora, ciertamente no soy abogado, pero no entiendo cómo Nancy habría podido sacar una póliza sobre Philip después de que los dos ya se habían divorciado, especialmente considerando que su matrimonio había acabado muy mal. Pero según varias fuentes, este fue ciertamente el caso. De hecho, algunas fuentes incluso afirmaron que estas pólizas fueron entregadas a Nancy como parte de su acuerdo de divorcio. Simplemente no puedo entender esto. Si hay algún abogado de divorcios viendo, cuéntanos en los comentarios cómo se habría desarrollado todo esto, porque parece increíblemente extraño. Y en realidad no soy el único que piensa que esto es extraño. De hecho, a Philip le pareció muy preocupante. Asimismo, Philip escribió una carta a USAA Life Insurance, la compañía que ofreció la póliza, y explicó que la póliza le hizo temer por su vida. Preocupado de que su ex esposa y su nuevo esposo puedan hacer lo que sea para reclamar los beneficios de este plan, incluso si eso implicaba acabar con su vida. En su carta, Philip dijo: "Mi ex esposa y su esposo preferirían que yo muera de causas naturales. Sin embargo, mientras más tiempo vivo, más tentador se vuelve para ellos ejecutar sus planes de asesinarme". Aunque no hay ninguna prueba irrefutable para afirmar que Nancy estuvo de alguna manera involucrada en el caso, Philip ciertamente creía lo contrario. Sus miedos se agravaron cuando empezó a recibir una extraña serie de cartas a mediados de 1999. Pero estas cartas no eran de algún asesino desquiciado como podrías esperar. En cambio, eran de un autor anónimo que en realidad estaba tratando de ayudar a Philip, o eso parecía. La primera carta fue recibida en mayo de 1999. Philip le había contado a su esposa sobre las cartas, y le asustaron a tal grado que incluso le contó a sus supervisores en el trabajo sobre ellas. El único problema es que nadie fuera de la esposa de Philip parecía creer que las cartas fueran algo de lo que preocuparse. Estas cartas que Philip había comenzado a recibir eran más que un poco espeluznantes, eran francamente inquietantes. Solo echa un vistazo a la primera y verás exactamente a qué me refiero.
Lee esta carta, podrías estar en peligro. Escribo porque te recuerdo como un médico tan amable y atento, y no puedo simplemente quedarme sentado sin ayudarte contándote lo que sé. Seré breve para asegurarme de que lo leas. Un conocido que trabajó con Don, el marido de tu exmujer, me contó cosas aterradoras. Yo mismo no conozco a Don ni a tu exesposa. Lo siento, ni siquiera sé su nombre. Me dijeron que quieren que muera para cobrar el seguro de vida. No entiendo por qué tendrían un seguro de vida sobre ti, pero eso es lo que me dijo mi amigo. Mi amigo cree que podrían estar planeando algo. No sé si realmente te harían daño, pero por favor ten cuidado. Necesitaba escribirte. De no hacerlo, no soportaría que algo malo te pasara que pude haber evitado al contarte lo que escuché. Si me entero de algo más específico, te informaré. Por favor, cuídate. Poco después de esto, las cosas comenzaron a desaparecer para Philip. El artículo más preocupante que fue robado fue su laptop, que contenía su tesis de maestría casi completa. Philip reportó su laptop robada a la policía en junio de 1999, diciendo que estaba trabajando en la biblioteca cuando se levantó y dejó su mesa para ir al baño. Al regresar, su laptop no estaba. La evidencia confirma que la laptop de Philip fue devuelta en julio de 1999 tras ser dejada en el capó de su coche. Cuando se acercó a su coche, encontró una nota que decía que si denunciaba algo más a la policía, otras personas morirían. Al encender su laptop, descubrió que su disco duro había sido borrado, incluyendo su tesis de maestría. Philip finalmente confrontó a su exesposa sobre las cartas y los rumores de que ella había estado planeando algo. Naturalmente, Nancy afirmó que no tenía idea de lo que el autor de la carta estaba hablando y dijo que probablemente solo era algún tipo de broma. Aunque Philip hizo todo lo posible por descartar la idea de que alguien lo perseguía, no pudo deshacerse de la sensación de que estaba siendo vigilado. Durante 1999, Philip continuaba estudiando para obtener su maestría y finalmente ser psiquiatra en la base de la Fuerza Aérea de Lackland, como se mencionó previamente. Solo para aclarar, fue durante su último año de escuela cuando le robaron su laptop. Uno de los consejeros de Philip en la escuela se acercó a Philip acerca de su tesis de maestría, explicando que necesitaba entregarla pronto si planeaba graduarse a tiempo. Fue durante una de estas reuniones con el consejero que Philip reveló que le habían robado su laptop, pero estaba haciendo todo lo posible para completar su tesis, aunque la única copia de ella estaba en su laptop y obviamente había sido eliminada durante el robo. Alrededor de este mismo tiempo, Philip también le contó al consejero sobre las amenazas a su vida, ya que lo habían estado estresando severamente. Su consejero parece haber sido una de las únicas personas que tomó estas amenazas en serio, e inmediatamente le dijo a Philip que debería contactar a la policía. Philip estaba aprensivo acerca de ir a la policía, insistiendo en que simplemente no les importaría o no lo tomarían en serio. Aunque en realidad es más probable que simplemente temiera que alguien más pudiera salir lastimado si él aumentara la conciencia sobre su situación. Según el consejero, Philip nunca habló con los investigadores sobre estas acusaciones. No obstante, Philip finalizó y entregó su tesis de maestría. Pero las cosas solo se volvieron más extrañas a partir de aquí. Justo un año después, en octubre del 2000, Philip estaba programado para tomar su examen de la Junta Médica Aeroespacial. Obviamente se había estado preparando intensamente para el examen, pero cuando llegaron los resultados, Philip obtuvo 0 puntos. Era como si nunca hubiera tomado el examen, pero varias personas confirmaron que él había estado presente ese día y había entregado su examen personalmente. Lo loco es que su examen era de opción múltiple, por lo que en algún momento durante el examen, incluso si hubiera adivinado la mayoría de las respuestas, estaba destinado a acertar al menos una respuesta correctamente. Los profesores creen que por alguna razón Philip falló intencionalmente el examen, aunque nadie sabe por qué. Una teoría es que Philip se había descontentado con la Fuerza Aérea y quería enviar un mensaje a sus superiores. Este rumor se ve reforzado por el hecho de que planeaba retirarse completamente de la Fuerza Aérea y comenzar a practicar psiquiatría en un entorno privado. Esto nunca ha sido probado, pero ciertamente es una teoría interesante, aunque no entiendo por qué fallar en su examen habría demostrado algo a sus superiores. En realidad, solo habría complicado más las cosas para Philip a largo plazo. Pero cuando se observa el historial médico de Philip, las cosas se vuelven bastante preocupantes. Comenzó a reportar ataques de pánico en junio de 1999, el mes después de recibir la primera carta espeluznante.
Sus registros indican que para finales de 1999, su ansiedad había crecido a tal grado que había progresado en síntomas de depresión. Fue medicado para la depresión y en diciembre de 1999 sus síntomas habían mejorado, pero sus miedos subyacentes no. Todavía temía por su vida, pero la medicación suavizó las cosas de manera que no estaba tan enfocado en ello todo el tiempo. Durante los siguientes 3 años, hasta abril de 2003, Philip trabajó junto a un psiquiatra probando varios medicamentos para ayudar a remediar sus ataques de pánico, pero persistieron durante todo este tiempo. La paranoia de Philip creció hasta un grado preocupante y sus ataques de pánico continuaron empeorando en severidad, hasta el punto de que Philip comenzó a temer que iba a tener un ataque al corazón. El psiquiatra de Philip temía que no estuviera siendo completamente honesto en sus conversaciones. Philip no necesariamente le mentía, pero sentía que ocultaba detalles importantes en algunos escenarios. Pero fue entonces cuando Philip finalmente soltó la bomba al psiquiatra y reveló la historia sobre las cartas amenazantes. Philip sabía que la historia sonaba loca, pero el psiquiatra notó que la respuesta ansiosa de Philip al contar la historia indicaba que, sin lugar a dudas, estaba diciendo la verdad. Cerca del 11 de abril de 2003, Philip actualizó su testamento. Anteriormente, había tenido a su hijo listado como beneficiario. Philip temía que si perdía la vida y su hijo en medio de problemas matrimoniales recibía el dinero, podría perder la mayor parte en un acuerdo de divorcio. Para solucionar esto, Philip actualizó su testamento, y todo lo que iba a ser dado a su hijo ahora iba a ser dado a su esposa. Aunque esta es la explicación oficial al cambio repentino de planes, algunos creen que Philip hacía arreglos finales porque sabía que su vida estaba por terminar, pero más sobre eso luego. Las preocupaciones de Philip sobre su desempeño en el trabajo lo estaban afectando mucho. Sabía que su ansiedad y paranoia estaban afectando su capacidad para trabajar, y confió en su psiquiatra, que estaba preocupado de que pronto iba a ser incapaz de hacer su trabajo. Pero fue entonces cuando Philip reveló lo más preocupante. Un día llegó y le reveló a su psiquiatra que había experimentado lo que él llamó un episodio disociativo. Philip elabora sobre esto diciendo que tuvo un episodio, o una visión sería una mejor manera de ponerlo, sobre conducir al trabajo un día y perder el control de su coche después de que se le infligiera una gran cantidad de violencia. Esto puede parecer sacado de La Zona Crepuscular, pero es completamente verdadero. Desafortunadamente para Philip y su familia, sus peores miedos estaban a punto de hacerse realidad hasta el último detalle. Fue la mañana del 16 de abril de 2003, solo días después de su última reunión con su psiquiatra. El coronel Philip Xu viajaba por la Interestatal 10 cerca de San Antonio, Texas, poco después de las 8 de la mañana. 2 testigos reportaron ver a Philip en la autopista justo después del marcador de milla 543. Reportes indican que justo después de este marcador, el coche de Philip empezó a funcionar erráticamente. Cambiaba de carril en carril, cruzando la mediana y quedándose allí por varios cientos de metros, moviéndose entre los postes de luz. Mientras viajaba por la mediana, su coche golpeó algo, aunque no sabemos qué específicamente. Después de golpear este objeto, su coche se elevó en el aire, con algunos informes sugiriendo que el coche rebotó varias veces en un tramo de 1000 pies. No estoy seguro de lo que significan estos informes cuando dicen que el coche rebotó, pero a juzgar por las fotos de las secuelas, parece seguro asumir que el coche había pasado por una verdadera prueba. A pesar del evidente daño al coche, Philip continuó viajando por la autopista durante varios kilómetros más, con testigos diciendo que Philip corrigió el coche y aparentemente volvió a conducir normalmente durante este tiempo. Sin embargo, 4 o 5 millas más tarde, tan pronto como el coche pasó la salida de la carretera de John, cruzó la mediana lateral y se dirigió directamente hacia un grupo de árboles, golpeando 3 de los árboles y llegando a un alto, después de que el lado del conductor se estrelló contra un último árbol con una fuerza considerable. Ambos testigos afirmaron que se había visto al coche conduciendo entre 60 y 65 millas por hora durante todo el calvario. Ningún testigo vio que se encendieran las luces de freno del coche. Ni siquiera una vez. Los informes indican que Tracy dice que Philip salió de casa temprano ese día. Se levantó alrededor de las 5:30 de la mañana para ponerse al día con algunos papeles atrasados. Tomó café con su esposa como de costumbre y hablaron sobre sus planes para el futuro. Se despidió de su esposa diciéndole que se verían más tarde. Cuando chocó su auto más tarde esa mañana, la policía notó que Philip en realidad se dirigía en la dirección opuesta a su trabajo y nadie sabe qué había estado haciendo. De 5:30 a 8:00 am.
Aparentemente, nadie lo vio en el trabajo esa mañana, y las pruebas halladas en la escena tampoco sugerían su presencia allí. Sus actividades durante este periodo siguen siendo un misterio. Cuando los investigadores y detectives llegaron a la escena del accidente, rápidamente determinaron que Philip había sufrido lesiones mortales. Estaba en un estado tan malo que nunca se intentó reanimarlo. La policía y los primeros en responder inicialmente trataban el caso como un simple accidente de coche, pero fue entonces cuando notaron la cinta adhesiva. Al llegar a la escena del accidente donde el coche de Philip había quedado, los investigadores quitaron la puerta y descubrieron varias evidencias que no tenían sentido. Primero notaron las tiras de cinta adhesiva envueltas alrededor de sus muñecas y tobillos, con unas 4 o 5 pulgadas colgando de cada extremidad. Aún más extraño, su uniforme de trabajo estaba rasgado y cubierto de sangre. Cuando lo examinaron aún más, fue entonces cuando notaron que ambos pezones habían sido removidos, dejando heridas perturbadoras en su pecho. Aunque la mayoría de los videos y artículos que cubren este caso afirmaban que su meñique también había sido completamente removido, en realidad solo se había quitado la punta, y esta punta nunca se ha encontrado. El celular de Philip fue hallado en el auto. Era un teléfono de concha, y aunque no se hicieron llamadas esa mañana, había sangre dentro, sugiriendo que se abrió después del ataque a Philip. Philip tenía al menos $47 en su billetera, pero esta había desaparecido, y el bolsillo de sus pantalones estaba cortado, pero no lo suficiente para que la billetera se cayera, lo que sugiere que fue abandonada o robada. Los únicos objetos sospechosos hallados en el auto fueron una navaja de afeitar, 2 navajas de bolsillo, un guante de látex y algunas agujas médicas. El ácido desoxirribonucleico de Philip fue hallado posteriormente en el guante y en uno de los cuchillos, pero no se encontró ácido desoxirribonucleico de otra persona en el auto ni en los demás objetos. El guante de látex parece nuevo, y los detectives afirman que los cuchillos hallados no eran lo bastante afilados para causar las heridas de Philip. Durante la autopsia, se encontró una gran herida en el pecho de Philip. Según la autopsia, esta herida no parece haber sido causada por el accidente. Aparenta haber sido infligido minutos u horas antes. El forense informó signos de vacilación alrededor de la herida, lo que sugiere que el perpetrador estaba nervioso o quería hacer la herida lo más dolorosa posible. La misma vacilación no se encontró alrededor de sus pezones y parecen haber sido removidos con la máxima confianza y precisión. Finalmente, el forense no encontró ninguna evidencia ni signos de lucha, como es cierto en muchos de estos casos, pero aquí es donde la investigación se desploma. Después de recoger pruebas que indicaban que el hombre posiblemente había sido restringido y amordazado con cinta adhesiva en las 4 extremidades, después de que sus pezones habían sido removidos, después de que su camisa y pantalones habían sido rasgados y después de que la punta de su meñique había sido removida, el forense dictaminó que Philip se hizo esto a sí mismo. A petición de Tracy, la difunta esposa de Philip, se realizó una segunda autopsia. El médico que la realizó estuvo de acuerdo con la mayoría de los hallazgos de la primera, pero con algunas excepciones. En esencia, el médico dudaba que Philip se hubiera autoinfligido todas esas lesiones. Admitió que había una posibilidad distinta de que Philip pudiera haberse hecho esto a sí mismo, pero la mayoría de las pruebas sugerían lo contrario. La evidencia más preocupante es que no se encontraron huellas dactilares en la cinta adhesiva que envolvía sus extremidades. Esto sugiere que quien puso la cinta usaba guantes o era especialmente cauteloso. Pero hay un panorama más amplio aquí que podría ayudar a demostrar que Philip no se hizo esto a sí mismo. Philip había anunciado recientemente que planeaba retirarse del ejército y esta jubilación estaba programada para llevarse a cabo en solo unos meses. Philip también había sido aceptado en un programa de becas que esperaba con entusiasmo y recién compró una casa con su esposa Tracy en las afueras de la ciudad. Pero para colmo, el psiquiatra de Philip no encontró ninguna indicación de que Philip tuviera algún tipo de planes para quitarse la vida, ninguno en absoluto. De hecho, Philip esperaba con ansias el futuro, aunque las espeluznantes cartas que había estado recibiendo empañaban las cosas. Los registros médicos de Philip no mostraban signos de enfermedad mental más allá de su depresión y paranoia justificable. El informe toxicológico solo reveló la presencia de medicamentos recetados y una pequeña cantidad de lidocaína en su sistema.
Curiosamente, los informes muestran que Philip había dejado de tomar su medicación antidepresiva al menos una semana antes del accidente, pero tanto su psiquiatra como su esposa dicen que no sabían que había interrumpido sus medicinas. Peor aún, se informó inicialmente que los niveles de lidocaína en su sangre provenían de una crema para el dolor, pero tras un análisis más detallado, se determinó que los niveles en su sistema eran mucho más altos de lo que habría sido usual en una crema para el dolor. Entonces, los investigadores recordaron el paquete de agujas quirúrgicas hallado en su coche. Los investigadores han creado una narrativa que, al analizarla detenidamente, podría tener sentido. Creen que, dado que Philip trabajaba en un hospital, pudo obtener inyecciones de lidocaína para él mismo. Creen que él habría usado la lidocaína antes de infligirse las heridas a sí mismo. Aunque esto tiene sentido de alguna manera, no explica la vacilación que se encontró alrededor de su herida en el pecho ni por qué habría hecho esto en primer lugar. Algunos informes indican que la herida en el pecho era bastante profunda, al igual que las heridas en los pezones. Pero pude localizar un informe legal oficial sobre el incidente, y este informe afirma que todas las heridas inusuales de Philip eran solo superficiales, lo que significa que no penetraron lo suficientemente profundo como para causar algún daño duradero o amenazar su vida. Entonces, si esto es cierto, la vacilación encontrada alrededor de su herida en el pecho puede haber significado que Philip, de hecho, se infligió la herida a sí mismo, pero estaba indeciso sobre hacerlo, ya sea por el dolor o porque no estaba seguro de querer seguir adelante con ello. Para añadir intriga, la cinta adhesiva envuelta en sus muñecas no estaba atada de forma que indicara una restricción total por parte de alguien. De hecho, la forma en que se aplicó la cinta no lo habría restringido en lo absoluto. Ahora, no entiendo completamente cómo la policía describió la cinta envuelta alrededor de sus muñecas, y no hay fotos públicas del caso para probar nada, pero afirman que cualquier persona adulta habría podido romper la cinta debido a la forma en que había sido envuelta, incluso si estaba atada detrás de su espalda. Tampoco había señales de estiramiento en la cinta, como podrías esperar si alguien estuviera luchando por liberarse. Pero aún hay otra pieza de evidencia que simplemente no tiene sentido. La punta faltante de su dedo meñique. Según los primeros respondedores, aunque es una pista extraña, probablemente la perdió en el accidente de coche. Los primeros respondedores notaron que, aunque había una cantidad considerable de sangre en la ropa de Philip debido a sus otras lesiones, no había una gran cantidad de sangre proveniente de su dedo, lo que sugiere que pudo haber sido cortado después de que él falleció, posiblemente siendo cortado por vidrio o por su propia puerta del coche durante el accidente. Ahora todos, obviamente, nos estamos haciendo la misma pregunta aquí. ¿Realmente Philip hizo todo esto por sí mismo? Y si no, ¿quién tiene la culpa? Bueno, según su esposa Tracy, la respuesta se encuentra en otra pregunta. ¿Quién tenía más que ganar? Tracy Shue ha sido muy franca sobre Nancy, la primera esposa de Philip, y su posible participación en la caída de Philip. Ahora, como mencioné al principio del video, no hay evidencia que sugiera que Nancy o su esposo estuvieron involucrados fuera de las misteriosas cartas que Philip había recibido. Pero en 2008, Tracy y Nancy estuvieron involucradas en una demanda entre ellas. Durante este juicio, el fallecimiento de Philip fue oficialmente reclasificado y ahora se está catalogando como un homicidio en toda regla. Esto permitió a USAA liberar los fondos del seguro de vida de Philip. ¿Y quién los recibió? Nancy y su esposo. Tracy intentó demandar por el dinero, pero perdió la batalla judicial y los fondos fueron entregados a Nancy. Se ha informado que solo se pagaron $500,000 a Nancy, aunque sabemos que Philip tenía 2 pólizas, así que no sé a dónde fue el otro dinero. Puede ser mejor suponer que por esto Philip cambió su testamento y de alguna manera logró que la segunda póliza se cambiara al nombre de su actual esposa, pero esto es solo una suposición. Realmente no sé qué pasó con el resto del dinero, así que ¿quién tiene la culpa aquí? Bueno, todavía no sabemos más de 20 años después. El caso sigue siendo tan misterioso como el día en que ocurrió. Hay tanto que no se puede explicar aquí, como por qué a Nancy se le dieron 2 pólizas de seguro de vida sobre la vida de Philip, quién había estado escribiendo las misteriosas cartas que Philip recibió antes del crimen, e incluso más extraño, cómo Philip tuvo una premonición tan extraña sobre su accidente solo días antes de que sucediera. Bueno, hay una explicación para la extraña premonición de Philip sobre su accidente. Él lo planeó hasta el último detalle.
Ahora, me cuesta creer en la teoría de que Philip hizo esto por sí mismo, pero es posible. Pero considerando que los tribunales en 2008 determinaron que el caso ahora se reclasifica como un homicidio, quiero decir, simplemente no lo sabemos. Este caso puede verse de cualquier manera, especialmente porque Nancy, la primera esposa de Philip, se ha negado a comentar al respecto. De hecho, ella se ha acogido a la quinta enmienda más de una docena de veces al ser cuestionada sobre los últimos momentos de Philip. En una carta a USAA escrita en 1999, Philip implicó a su ex esposa, Nancy, y dijo, cito, examinen a fondo mi eventual muerte en busca de evidencia de juego sucio, incluso si en la superficie la causa parecería ser natural o accidental. Tal vez nunca se hayan dicho palabras más sabias. Gracias por ver otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Para más documentales de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Si te gustaría ayudar a apoyar el canal, la mejor manera de hacerlo es simplemente dejando un comentario abajo. Cualquier comentario. Ayuda al canal mucho más de lo que puedes imaginar. Si quieres ayudar económicamente, puedes hacerlo haciendo clic en el botón azul de unirse que está abajo o comprando una taza de historias de crímenes reales de TyNots.com. Pero con eso, mi nombre es TyNots y los veré chicos en el próximo video.